Buenas amigos de Politicólogos, me encuentro con Alejandro Zavala. Él es consultor político con más de 20 años de experiencia en campañas electorales, como comunicación de gobierno, gestión de crisis. Aparte es catedrático universitario y conferencista en varios países de América Latina y España. Mucho gusto, Alejandro. Un honor tenerte aquí en el espacio de Politicólogos y gracias por haber aceptado la invitación. Por favor, un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por esta oportunidad y encantado a las órdenes de charlar con ustedes sobre este tema que nos apasiona a todos. Alejandro, una pregunta que siempre tengo es, ¿cómo te inicias en la vida de la consultoría política o de la consultoría en comunicación política? Fue medio divertida la historia porque es medio random, digamos, medio casual. Yo había estudiado literatura en mi carrera de pregrado, y sin embargo no había muchas posibilidades laborales cuando tú estudias literatura, digamos, profesor o, qué sé yo, periodista, Claro. algunas personas porque escriben, etcétera. Y entonces pensé en hacer una maestría en algo que me diera un mejor futuro laboral. Y efectivamente me fui a hacer una maestría en Argentina, en Buenos Aires, en dirección de comunicaciones corporativas, pero eran corporativas, la verdad. En Mm. esto yo tenía un profesor que me daba investigación cualitativa, cuantitativa de mercados, etcétera, y él estaba dirigiendo el centro de investigación de un candidato a intendente de Buenos Aires. Entonces, nos contaba, venía siempre a contarnos cómo iban las encuestas, cómo iban los números, y a mí la política siempre me apasionó. Hasta que un día le digo al tipo, oiga, invíteme una vez al cuarto de guerra, tengo curiosidad de ir a ver. Y el tipo me dijo, no, 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 imposible, esas cosas son confidenciales, no pueden salir datos. Le digo, vea, soy un ecuatoriano en Buenos Aires, ¿qué mal le puedo hacer? Invíteme a conocer, les paso el café, directamente les paso el café. Efectivamente me invitó, el primer día pasé el café, el segundo estaba opinando y a los 15 días ya me quedé ahí. Así que nació un poco así. Después ya dije, esto es lo mío, vi la adrenalina de un cuarto de guerra, vi ganar esa campaña en Buenos Aires, esto es hace 20 y pico de años, 21, 22 años, y desde ahí no paré nunca más, me dediqué solo a esto, y es realmente lo que me apasiona. Así arranqué y hasta aquí seguimos en lo mismo. Ahora, arrancar en el mundo de la consultoría política puede ser muy duro debido a que obviamente tienes que conseguir clientes, tienes que hacerte medio conocido, tocar puertas. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Para mí no fue complicado porque aquí el Ecuador era un mercado súper reducido de consultores políticos. No habíamos, tú muchos, estoy hablando hace 22 años, no éramos así demasiados. La gran mayoría de campañas las dirigían personas de afuera, consultores de Estados Unidos o de Latinoamérica, pero no mucho de ecuatorianos. Entonces, apenas llegué al Ecuador, regresé al Ecuador, arranqué a trabajar con políticos del más alto nivel y eso me permitió hacerme conocido. Ecuador es un país pequeño, esa es una gran ventaja. Entonces tú haces una buena campaña y enseguida la gente se conversa entre los políticos, te dicen, oye, ¿quién te ayudó con esto? ¿Quién te asesoró? Y así poco a poco vas estableciendo relaciones hasta que ya llegas a un punto en que ya no necesito, yo no necesito buscar clientes, por suerte, me contactan directamente, pero fue más o menos así, no, nunca tuve que salir a venderme. Empecé, arranqué muy pronto a trabajar con políticos muy importantes. Me ayudó mucho también la formación que venía estudiando de Argentina. Había estado también en Argentina con algunos de los consultores políticos más importantes del continente, el asesor de campaña de Bush, el asesor de campaña de Clinton, el asesor de campaña de Bachelet. Tuve muchísimas personas que me ayudaron en mi formación de consultor político, y que con esas credenciales uno ya llega, porque además ellos recomiendan, les cuentan a los políticos ecuatorianos a quién puede ser un buen prospecto y con eso poco a poco me fui haciendo espacio en la consultoría y ahora ya tengo una trayectoria más o menos importante en el país. No, es importante. Ahora tú cuando vas a negociar con un cliente, ¿cuáles son las primeras consideraciones o lo primero que tú le mencionas al potencial cliente para que tú puedas ingresar como consultor? A ver, los consultores políticos tenemos una responsabilidad inmensa, pero inmensa, que es que nosotros llevamos a los políticos a que ganen cargos de elección popular, que estén en cargos públicos.
Entonces, lo primero que yo me aseguro, sin duda, es conocer al político para saber que cuando llegue no le va a mentir a la gente. Porque después tú te sientes decepcionado, pero, o sea, le ayudaste a llegar, le ayudaste a conectar con la gente y que ese político llegue y le mienta a la gente, es terrible, pues te sientes como que fueras un cómplice. Entonces yo en toda mi trayectoria primero trato de que sea una persona frontal, honesta. En 21 años, 22 años de carrera que tengo, no tengo ni un sentenciado, ni un fugado, ni un engrilletado, ni un denunciado. Y eso aquí en el Ecuador con el nivel de política es ya bastante importante porque aquí han pasado varios que están prófugos de la justicia, sentenciados tras las rejas y eso es lo primero que yo busco. Después, yo no trabajo jamás para alguien que sea homofóbico, para alguien que sea racista y para alguien que sea machista y para alguien que no defienda los derechos humanos. No trabajo directamente a una persona así, no podría trabajar. Y tercero, trato de que la persona cuando me va a contratar entienda la importancia de un cuarto de guerra, de un consultor político, de un equipo que va a venir a trabajar, de un equipo profesional, porque normalmente las campañas a veces pecan de simplonas, de que quieren poner a sus amigos, de quieren poner a la gente que está en su entorno, a los sobrinos, como dice Vania de Dios, el sobrinity manager, y después uno, si uno no se da cuenta que, que el político no te va a respetar, no va a entender tu trabajo, pues es mejor irse porque no vas a llegar a ningún lado. Y finalmente, yo cuando veo que no están muy claras la plata de donde está financiada la campaña, tampoco me arriesgo, porque básicamente, si es que el político está dispuesto a agarrar plata de donde sea, ten por seguridad que cuando llegue va a tener unos compromisos bien jodidos que solo se van a limpiar con actos de corrupción. Entonces, esas cosas yo trato de mantenerles muy importantes. Yo tengo una cátedra acá en Ecuador, en la Universidad de las Américas, que se llama Ética de la Comunicación Política. Imagínate que yo a mis alumnos les tengo que contar que no tienen que hacer porquerías para ganar las elecciones, y no puedo pararme ahí con qué cara para decir que yo he trabajado para políticos que deshonestos. Entonces, de esas cosas trato de cuidar mucho. La trayectoria de un consultor también la hacen sus clientes, sus jefes. Yo estoy muy agradecido a los clientes que tengo, a los jefes que tengo. Yo puedo exponerlos. Si a mí alguien me pregunta quiénes han sido con los que has trabajado, yo con todo el orgullo puedo decir quiénes son. Hay veces que los consultores no quieren decir cuáles son sus clientes porque saben que mucho buen prestigio no les van a dar, pero yo trato mucho de cuidar esas cosas básicas, pero sobre todo el ambiente de trabajo, que sepa que me van a respetar, que van a respetar mi trayectoria, mi formación profesional, que van a respetar el equipo, y que el equipo de estrategia va a tener el rol fundamental que tiene una campaña electoral. Y ahora, avanzando en esto, muy interesante lo que dices, ¿no? El tema de financiamiento de campaña, de establecer que entienda el cliente que es un cuarto de guerra, el tema de tal vez tener reuniones semanales, que entienda también la encuesta, ¿no? O la investigación. ¿Tú trabajas con una investigación propia? ¿Cómo haces el tema del diagnóstico o cómo lo formulas? ¿Qué metodología usas? O tal vez hay expertos en este tema que te apoyan, ¿no? Eso. A mí me parece que el tema de la investigación debería estar por fuera del cuarto de guerra. Tener investigación propia, a veces, normalmente después se llega a contaminar porque tienes mucho cariño por el candidato, porque Ujú. quieres ganar la elección, porque yo prefiero tenerlo de afuera porque la investigación es la que te dice si estás haciendo bien. O sea, no Mm. puedes partir de un diagnóstico erróneo. Prefiero yo tenerlo afuera. Respeto muchísimo la gente que prefiere tener ahí, porque también tiene una ventaja, que es que tú puedes tomar decisiones más rápidas. En lugar de estar encargando el encuestador o el investigador, sabe perfectamente qué necesidades tenemos de investigar y a dónde tenemos que apuntar. Pero yo, sinceramente, por este tema de que me digan la verdad, yo prefiero una verdad dolorosa a que me estén dorando la píldora y Claro. después los resultados son un desastre. Así que por eso yo prefiero tenerla afuera. Aquí hay excelentes, y aquí pasó una cosa que es muy interesante. Como yo te digo, yo me formé hace mucho tiempo. Lo que pasó en Ecuador en esta última elección es una enseñanza muy fuerte para todos los consultores latinoamericanos. Pasó que yo he estado acostumbrado, cuando tuve yo mis clases, a las típicas encuestas con papeleta en los hogares, con investigadores que van a los barrios, y etcétera, etcétera, etcétera. Y pasó aquí en el Ecuador que
el presidente Novoa, el que está ahora, tenía 3, 4 puntos en esas encuestas. Claro. Y a la final ganó la primera vuelta con 24 puntos, hizo 24, 20 puntos en 2 semanas, hizo 16 puntos en 2 días, una cosa que aquí nunca jamás había pasado. Y ahí nos dimos cuenta también de la investigación digital. Hoy en día, si no, tú no tienes una buena investigación digital, te estás perdiendo una buena porción del electorado. Y explico por qué. Porque muchas veces cuando tú vas a hacer la investigación in situ en las casas, en los hogares, ya no es lo mismo. Pues antes el padre y la madre estaban en un solo lugar y los hijos respetaban ese lugar y ahí se hacían las entrevistas. Hoy cada chico está con su propio dispositivo en quién sabe en qué lugar. Entonces, tú te estás perdiendo porque a veces solo contestan el padre o la madre esas investigaciones y te estás perdiendo toda esta conversación digital de los jóvenes que está en otro lugar y que si tú no investigas de este lugar te estás perdiendo una buena porción del electorado. Imagínate que aquí en Ecuador estamos aptos para votar 13.400.000 más o menos. De esos 7.600.000 son millennials y centennials. Entonces, si tú no haces una investigación digital, complementas la cualitativa, la cuantitativa con digital, vas a perderte un buen trozo de electorado y sobre todo no vas a saber dónde conversar con esa gente. Daniel Noboa encontró este lugar, esta espiral increíble que se llama conversación digital, que es esta nueva ágora donde los jóvenes ya no les escuchan a sus padres, ya no les escuchan a sus profesores, son jóvenes hablando a otros jóvenes y por diferentes lenguajes, TikTok, Reels, lo que tú quieras, pero son otros lugares que nosotros ya desconocemos y que hay que investigar y hay que estar muy atento y eso fue una excelente lección que nos dejó esta última campaña a todos los consultores de acá. Así que yo trato de hacer este complemento entre las tres, ¿no? Investigación cualitativa, cuantitativa y mucha investigación digital, sí, humor social, sí, lo que sea, pero escucha Sí. digital muy activa. Y en este proceso de social media listening o escucha digital, ¿tú cada cuánto lo usas? ¿Lo usas en manera de tracking permanentemente? ¿Pides reportes semanales? No, ¿Cómo usas la escucha digital? definitivamente tracking, porque la velocidad que tiene la conversación digital es una locura. O sea, tú puedes atravesar una crisis a las 2 de la mañana, o sea, no es como Ajá. antes, pues, o sea, antes ya pasaba el noticiero de las 8 de la noche y te ibas a dormir tranquilo. Ahora te puede estallar un desastre a las 2 de la mañana y si no tienes reportes constantes, alertas constantes, puedes estarte perdiendo y cuando regreses a tratar de solucionar o hacer control de daños, eso ya está perdido, ya pudiste haber perdido una elección. Entonces yo en esto activo todo el tiempo. La ventaja es que ahora todo entra aquí, pues todo te reporta en línea, tú te levantas a las 2 de la mañana y puedes ver los reportes porque están en línea. La inteligencia artificial además métela todas las variantes que tú necesitas ahí adentro para aprender de lo que está pasando en las redes y incluso ya te da los caminos para tomar las mejores decisiones en ese mismo rato. Entonces, la gente sabe que cuando tú estás en una campaña electoral, los últimos 6 meses o 5 meses no se duerme, se trabaja 16, 18 horas, tienes que estar todo el tiempo pendiente, tienes que hacer un trabajo monumental. Y así es, o sea, esto es así, al que le gusta meterse en esto tiene que saber que es intenso, que hay mucho estrés, que hay mucha presión y que las cosas pueden darse la vuelta en cualquier rato. Mira que Bauman escribió este tema de la sociedad líquida hace unos años, de esta locura, de esta volatilidad que tiene el electorado y hemos tenido experiencias como la de acá que cambió todo, no en 2 semanas, no en un mes, en 2 días. En 2 días de un presidente hizo 16 puntos y pasó a la primera vuelta cuando le daban 3 o 4 puntos en las encuestas tradicionales. Así que si esto no te deja lecciones, no has aprendido nada. Y ahora, yendo, o sea, haciendo, este era como que un paréntesis, pero ¿qué metodología usas al momento de diseñar una estrategia o qué tienes, o sea, qué tienes previamente pensado para diseñar la estrategia? Algunos dicen, bueno, la personal, el arquetipo del candidato, establecer, no sé, una causa de campaña, establecer ya, no sé, el mensaje en sí mismo, el relato de campaña. Pero tú, en base a tu experiencia y a las metodologías que usas, ¿qué es lo que más te ha funcionado o qué es lo que estás usando ahora, ¿no? Bueno, yo creo que definitivamente no pensar que una estrategia es 360 grados es un error. Si tú te centras solo en una de esas partes, seguramente vas a descuidar las otras y eso puede ser la diferencia entre ganar o perder. La estrategia tiene que ser 360 y pensar absolutamente todos los ámbitos. Por eso, mi gran amigo Daniel Iboscus, el presidente de la Cumbre Mundial, siempre dice que equipo mata gurú.
A mí me parece perfecto. Ahora somos unos equipos gigantes de personas que cada uno mete su parte dentro de la estrategia y hacemos un complemento, un cierre. Evidentemente que la figura del candidato es importante para ver cuál es el perfil que vas a usar, para diseñar los mensajes, para ver cuáles son las herramientas que vas a utilizar, cuáles son las que mejor le acomodan al candidato, cuáles son también la coyuntura, este olfato que tenemos los consultores ya de haber estudiado a la gente tanto tiempo en las culturas. Yo por eso digo, me parece muy divertido además, que los consultores políticos en Latinoamérica podemos saltar fácilmente de países porque somos muy iguales, de México a la Patagonia, somos igualitos, pasan las mismas cosas, las mismas crisis, los mismos temas, somos bien parecidos. Tú te agarras en el avión, te lees la historia del país a donde vas y puedes trabajar de México a la Patagonia en cualquier lugar. Entonces, esto de leer también la sociedad es muy importante, o sea, para entender cuál es el momento del humor social. Eso puede cambiar definitivamente. La gente está muy enojada con los políticos, la gente está muy decepcionada de los políticos. Fíjate que las cifras del Latino Barómetro del año pasado me dieron un dato aterrador, que es que en Latinoamérica solo 3 de cada 10 jóvenes creen que la democracia es un buen sistema. Eso es de terror, pues, o sea, 7 de cada 10 podrían estar adoptando un sistema autoritario. Y no me importa si es de izquierda, de derecha, de militares, de botas, lo que quieras. A mí lo autoritario no me gusta, a mí me gusta la libertad. Yo pienso que la libertad es el bien más preciado que tiene el hombre. Y sin embargo, tal vez los millennials, los centennials no se enteraron de lo que fue las dictaduras del Cono Sur en los 70, lo que le pasó a Chile, Argentina, a Paraguay, a Brasil. Tener gobiernos dictatoriales y autoritarios es bien complicado, anularte la libertad. Y eso me da más bronca porque digo, oye, los jóvenes, si es que algo gritan los jóvenes es libertad. Y cuando tienes gobiernos autoritarios, lo primero que te conculcan son las libertades. Empiezan sacándote la libertad de expresión, empiezan sacándote la libertad de asociación, la libertad de movimiento, y después del rato menos pesado estás encerrado y con miedo. Entonces, me parece que es muy importante tener todos estos elementos en cuenta. Y siempre creo yo que la estrategia tiene que ser 360. O sea, no puedes dejar ni un segundo, tal vez, claro, de acuerdo a la personalidad del candidato y la de la campaña y todo, puedes poner cierto peso en cierto lado, pero descuidar lo otro a mí me parece un suicidio porque vas a perder votos, te vas a perder una porción del electorado que puede ser la diferencia entre ganar y perder la campaña. Y en eso de 360 grados, Alejandro, ¿cómo conformar un equipo de campaña electoral? ¿O qué Bueno, profesionales deben haber en un equipo de campaña electoral? eso es increíble, ¿no? Porque ha ido evolucionando, evidentemente, con todo lo que se ha tecnologizado y se ha cambiado la forma de utilizar herramientas y eso. Yo siempre creo que sí es bueno tener un estratega general que sea como el comandante del barco, digamos. Y es muy bueno tener un estratega general que haga la estrategia. Pero la estrategia tiene que ser, pero pensada por diferentes lados. Es muy bueno tener un equipo de territorio espectacular, que sepa realmente, que tenga la estructura suficiente como para que el candidato vaya al territorio y realmente haga un trabajo fructífero, que esté planificado todo el día de territorio, que no desperdicies un segundo porque hay que moverse, o sea, hay que trabajar duro. Es muy bueno tener un equipo mediático también para la comunicación de aire. A veces las crisis de cuando enfrentas periodistas complicados, es bueno tener un equipo mediático que tenga la suficiente capacidad como para que el candidato no fracase en las grandes entrevistas. Un equipo de debate. Aquí el debate fue fundamental. Y hemos visto los últimos debates de varias elecciones en Latinoamérica en donde los debates han tenido un peso. Y eso conecta con lo que decía hace un rato. Antes la tele era la plataforma reina, todo el mundo veía los debates por televisión. Hoy ya no es así. Es más importante el antes del debate, el durante el debate y el post debate, porque todo lo que pasa en la tele se va a las plataformas, se va a las redes, y ahí hay otros lenguajes y otra forma de hablar, y son los jóvenes hablándose a otros jóvenes y viendo cuáles son sus referentes, que ya no son los periodistas de antaño, que los periodistas de antaño se creían súper poderosos y que lo que decían ellos era lo más importante. Bueno, ya no es así. Hay necesitas también un equipo digital de la hostia. O sea, ahora, como decía yo, aquí en Ecuador te pide el 70% de los votos sin una buena estrategia digital. Y dentro de eso, yo creería que siempre, desde hace un tiempo, yo estoy pidiendo un experto en TikTok. Me parece que TikTok ha revolucionado, no solo porque cambió, digamos, ese centralismo que había, que Facebook, Instagram, WhatsApp
son del mismo dueño, y Twitter de Elon Musk, y TikTok es una red china, que ya es distinto, sino que la versatilidad de TikTok también es impresionante, es una miscelánea ahí de todo, que si es que no tienes a alguien que es perfecto para entender, acá le pasó a la candidata del correísmo, nunca supieron hacer una buena estrategia ni digital ni de TikTok, y la señora empezó haciendo como deportista, luego tuvo una lucha de machetes en Manabí, luego cocinaba, luego se bautizó en una iglesia cristiana a través de TikTok. Bueno, fue un desastre, le fue pésimo, y eso también necesitas a alguien de publicidad, un buen publicista que haga buenos avisos memorables. Necesitas un equipo de audiovisual también para que haga spots. Mira, el correísmo acá eran los campeones mundiales de los spots. Hacían unos spots de 3 minutos que te quedas impresionado. Hay un spot en particular que yo les recomiendo, que es el spot de la bicicleta de Correa. Un Claro, spot mostrando por las obras. espectacular. Ah, Espectacular, sí. ese spot lo enseñan como buena práctica en varias partes del mundo. Pero lastimosamente ahora un video de 3 minutos es una locura, pues, o sea, ¿quién se ve un video de 3 minutos? Ya, nada. Entonces, tienes que empezar a que ese equipo audiovisual tiene que cambiar los formatos, tiene que cambiar los lenguajes. Y otra cosa que también es importante, me parece que tener un equipo de CRM, de contacto vía mailing y un montón de formas de comunicarse electrónicas, también te ayuda un montón. O sea, yo creo que los equipos son equipos muy importantes, y cuando tienes una elección, yo siempre digo que la elección más cara es la que se pierde, y para mí los candidatos deberían saber que tienen que invertir en un equipo calificado, y que esos recursos van a darse para hacer una campaña profesional y bien hecha, y hacerle quedar bien para que gane la elección. Ahora hay diferentes tipos de candidatos, ¿no? Hay candidatos que tienen ya innata la comunicación, saben comunicar, saben expresarse, tienen olfato, saben a quién le habla, saben identificar, saben conectar. O sea, hay candidatos que nacen con esas cualidades, pero hay otros candidatos que tienen otras cualidades, pero la de comunicar y conectar no la tienen, ¿no? De repente son muy buenos técnicos, muy buenas personas, y tienen ese afán de querer contribuir con su circunscripción electoral, con su país, etcétera. Hay estos dos tipos de candidatos, de repente pueden haber más, pero a modo práctico, y para ponerlo de ejemplo, pongo estos dos. Em, ¿Tú cómo haces cuando tienes un candidato que comunicacionalmente no está del 100% apto? ¿Hay un proceso de coaching? ¿Hay un proceso de entrenamiento? ¿Qué es lo que tú consideras para poder elevarlo, digamos, ¿no? Y de repente hay otro candidato que es muy bueno comunicacionalmente, sabe conectar, tiene su causa clara, ya su ideología, por ejemplo, también está clara, pero hay que guiarlo estratégicamente. Y tal vez estos candidatos, como tienen mucho más talento comunicacional, se dejan guiar menos, digamos, ¿no? Porque ya tienen, saben poner la palabra precisa en la prensa, cuando hablan, saben hacer cuñas o mensajes que rebotan al día siguiente. Entonces, ¿cómo manejar estos dos candidatos? Bueno, yo te digo más. Yo vengo sosteniendo desde hace algunos años, ya desde 2019, que el tipo de liderazgo en Latinoamérica está cambiando. Sí. No estábamos muy acostumbrados a los mesías bajados del cielo, enviados directamente por Dios, la gente que manejaba las tarimas, los balcones, ese tipo de cosas para los líderes mesiánicos que encantaban a las masas, y que las masas se volcaban y se lanzaban encima. Y sin embargo, yo creo que ese tipo de liderazgo está cambiando, lo veo en mis estudiantes. Ya un liderazgo así no pega en los jóvenes. El liderazgo millennial es distinto. Tú fíjate, Zuckerberg o Elon Musk o todos estos nuevos CEOs de grandes compañías, ya no son pues los que hablan mucho, los que tienen demasiado verbo. Lo que yo trato de hacer es básicamente dos cosas: entrenar, 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 entrenar y entrenar. O sea, hay voceros innatos, pero muy pocos, como Barack Obama, por ejemplo, el campeón de los voceros del mundo. Pero digamos, la gran mayoría de gente, yo trabajé con un candidato aquí en Ecuador que las primeras entrevistas salíamos llorando. O sea, directamente todo el equipo nos poníamos a llorar, porque era malísimo para comunicar, sobre todo con la prensa.
era un témpano de hielo y sin embargo poco a poco entrenamos y el tipo terminó siendo muy bueno, muy competente. El entrenamiento es básico como en todas disciplinas de la vida. O sea, Messi seguramente nació siendo crack, pero se entrenó todos los días de toda su vida. Tiene 37 años y sigue entrenando todos los días. O sea, es una cosa que el entrenamiento también te da. O sea, no puedes descartar jamás el entrenamiento. Y otra cosa que yo hago siempre es buscar cuál es la plataforma que mejor le acomoda al candidato. Entonces yo, por ejemplo, alguna vez tuve un candidato que no era bueno para entrevistas cara a cara, pero era bueno con la gente. Entonces, lo que hice fue a los periodistas decirles, oigan, no les voy a dar entrevistas, acompáñenme a un día de recorrido. Entonces, conociendo, y les decía, les engatusaba, les decía, oye, te va a salir una crónica del demonio y tomas fotos y te pongo el equipo a disposición, y en lugar de hacer la entrevista, entonces esto era para que, conociendo los géneros periodísticos, me hagan una crónica mejor, porque el tipo con la gente era adorable, ¿no? Pero en cambio en las entrevistas era pésimo. Entonces, estas cosas tienes que tú también conocer cómo le acomodas mejor al candidato utilizando estrategias, utilizando el conocimiento de la práctica de los años para saber cómo le puedes hacer lucir mejor a un candidato de acuerdo a sus propias habilidades. Ahora hay una frase, ya entrando a tu otra área de especialización, que es la crisis, que la mejor manera de afrontar una crisis es estando preparados, ¿no? Tú para el tema de crisis, bueno, hablemos de crisis en campañas electorales, ¿no? Específicamente en campañas electorales. A veces se dice que el que menos errores tiene es el que gana, ¿no? Una frase que, bueno, dependiendo del contexto puede ser verdad o mitad verdad o no, digamos, ¿no? Pero al momento de que viene una crisis, ¿tú tienes algunas categorías para identificar la crisis? Por ejemplo, no sé, es diferente una crisis de conflicto que una crisis de confrontación, ¿no? Porque una crisis de confrontación es un ataque de un adversario directamente a ti, ¿no? Tal vez cuando hay una crisis de conflicto es por un malentendido o es porque hay dos intereses contrapuestos que tienen que llegar a una negociación, ¿no? En campañas electorales también hay más crisis de confrontación, hay crisis de reputación, bueno, y de escándalo, ¿no? Em, ¿Tú cómo las categorizas? ¿Tienes una manera propia de categorizar en tu experiencia en campañas electorales? ¿Sí? Yo lo que creo que es importante es el paso antes de la crisis. Hay esta especialización que se llama Issues Management, que es la gestión de los conflictos antes de que pasen. Entonces yo, por ejemplo, cuando voy a trabajar con un político, le digo que tengo que ser como el cura, donde tiene que confesarme absolutamente todo. Tengo que saber todo porque tarde o temprano con la información que hay ahora va a salir. Entonces necesito estar preparado, necesito yo a tener mi contingente. Es verdad que la crisis es un periodo de incertidumbre, pero tú puedes acortar esa incertidumbre planificando antes qué es lo que posiblemente te pueda pasar. O sea, si por ejemplo eres una línea de aviación, tal vez en algún momento, Dios no quiera, se te cae un avión. Pero si no estás preparado para que se te caiga un avión, no sabes cuáles van a ser los protocolos con los fallecidos, cómo vas a hacer el tema de seguros, cómo vas a hacer con la prensa, cómo vas a hacer que el tema legal, cómo recuperar toda la reputación, o sea, estás liquidado, pues tienes que saber que ahí te va a venir eso. Entonces yo lo que trato es de hacer un barrido muy importante de gente de las cosas que me puedan adelantar para que tener la menor cantidad de certidumbre y más bien que cuando pase diga, bueno, ya aquí en este librito que escribimos, aquí está blanco y negro y vamos a saber más o menos cómo sortear. Evidentemente que a veces hay cosas que no las vas a ver venir. Y ahí lo importante son dos cosas. Tener un equipo que sepa que cuando hay crisis tiene que estar reunido y si es que y ahí ves los diferentes tipos de crisis. Entonces, si es que es una crisis de corrupción, se ocupará las personas que saben de leyes. Si es una Claro. crisis de administración, se ocuparán. O sea, el issue o el manager de esa crisis tiene que ser uno porque el candidato tiene que seguir siendo candidato. No puede bajarse del barco en ese momento porque pierde la candidatura. Tiene que tener un equipo de contención y sobre todo poner a gente realmente profesional. Las crisis siempre que hay una crisis va a tener un impacto en reputación. Nuestra labor es que la reputación se vea lo menos afectada posible. Ese es todo el objetivo. O sea, en lugar de que te reviente la candidatura,
tengas alguna cosa que la puedas disipar pronto y que hayas estado preparado para eso. Eso es lo más importante, tener una buena planificación para que no te agarre. Me acuerdo de Barack Obama, le sacaron que había fumado marihuana una vez cuando estaba en el college. Imagínate, o sea, una locura, o sea, 20 años antes, pero esas cosas pasan y es verdad, las crisis de reputación son ahora las más fuertes porque ahora con inteligencia artificial, con deepfake, con este tipo de cosas, te pueden incluso generar algo que no es verdad. Y para todas estas cosas tienes que estar preparado, o sea, tienes que saber cómo tener ese equipo de control de daños para que la afectación a la reputación sea la menor posible. Ahora, claro, hay manera de planificar los escenarios y de acuerdo a la planificación de escenarios, hacer un protocolo, saber más o menos quiénes van a ser los integrantes de la gestión de la crisis, ¿no? Pero cuando tú conversas con el que se va a confesar ante ti, ¿no? El candidato, y y no te dice absolutamente todo, te dice más o menos algunas ciertas cosas, y la crisis llega. ¿Cuáles son esos primeros pasos? Y si me lo puedes enumerar más que nada, Alejandro, o me lo puedes mencionar de manera así breve para poder yo sacar un extracto de ahí. Bueno, el más importante paso para mí es del concepto. O sea, ¿cuál va a ser mi concepto para pelear esta crisis? Porque muchas veces la gente se equivoca en lo más básico que es la conceptualización. A ver, si tengo esto, ¿cómo voy a salir de aquí? ¿Cómo voy a contestar esto? ¿Cuál va a ser mi argumento? Eso para mí me parece lo más importante, lo más trascendental. Y después sí, estar preparados con la caja de mensajes, con las herramientas, por dónde voy a salir, qué medio escojo. O sea, tengo que hacer realmente una enumeración de ver en cada una de las partes de los 360 grados que conforman la esfera pública, por dónde voy a salir en cada uno, con qué herramienta, con qué lenguaje, con qué mensaje. Entonces en digital voy a salir con este tweet, voy a salir con este post, voy a salir con este video, en medios voy a escoger a este periodista, voy a escoger a este canal, voy a escoger a esta radio, en prensa escrita, lo mismo, y en todos los ámbitos, o sea, voy a escoger exactamente en toda esta circunferencia cómo voy a salir, pero si tú te equivocas en la conceptualización, no sales nunca de la crisis. Ahora O sea, eso es lo más importante. hay un concepto importante que es primero saber si es crisis o no, ¿no? Muchos políticos enfrentan una situación creyendo que es una crisis y la comunicación se eleva a nivel de crisis y genera resonancia y muchas veces esa resonancia, que la gente a veces ni estaba enterada de lo que había pasado, se convierte en crisis o muchas veces el clásico no pasa nada, ¿no? En donde efectivamente una crisis es tomada como si no hubiera crisis y la bola sigue creciendo y siguen apareciendo y al siguiente día sigue rebotando la noticia y al siguiente día ya se hizo viral, salió en el reportaje del domingo porque supuestamente no pasaba nada, ¿no? Entonces, ¿cómo tú dices, esto es crisis, esto es una situación de normalidad o es una emergencia? Que cuidado, se puede convertir en una crisis, ¿no? Bueno, eso es algo muy bueno que hayas traído acá porque la he vivido bastantes veces. Cuando tú trabajas para un candidato presidencial o qué sé yo, alguien muy importante, normalmente esta gente tiene mensajes 24/7 y cientos, si no miles de mensajes diarios. Y cuando pasa cualquier cosita pequeña, siempre tienes llamadas. Mira lo que salió acá, mira lo que te dijo, mira lo que no sé qué, mira esto. Y claro, el candidato se vuelve loco, le repletan la cabeza. Por eso es tan importante que el candidato se descargue en un equipo profesional. Nosotros le podemos decir si es que esto vale la pena contestar, si vas a crear una ola insoportable, que eso sí te va a devenir en una crisis. Normalmente las crisis se diferencian cuando toman estado público, o sea, cuando ya es algo de lo que está hablando la gente. Pero si no, no es necesario. Lo que dijo una persona no es crisis. O sea, yo te digo, por ejemplo, algunos le han dicho ladrón y el tipo y el candidato viene y dice, ¿cómo va a decir ladrón si yo nunca he robado? Comunicado. Yo tengo una familia y no sé qué, no sé cuánto. Y tú le dices, hermano, tú le metes una respuesta y esto se alarga sin fin. No le hagas caso, nadie, míralo que mira las métricas, no ha tenido impacto, pero tú cada vez si te metes en política tienes que tener la piel dura, o sea, te van a atacar, te van a golpear y muy pocas veces es bueno responder porque le creas olas,
te creas ondas expansivas, que eso sí puede venir en una crisis, porque si es que uno habla y el otro contesta, después ya llega un tercero y después piden otra versión y después los periodistas y te están esperando, o sea, es muy importante que el político descanse en un equipo profesional que con experiencia le pueda decir esto vale la pena, esto no es importante, no va a pasar nada, o esto le dejamos para más tarde o le metemos debajo de la alfombra. O sea, tienes que tener un equipo profesional que haya manejado crisis en serio y unas buenas de un buen tamaño como para que te digan, esto ya la pasé. Ahí es bueno tener experiencia. La experiencia te ayuda un montón para ver el olfato de cómo esto va a repercutir en medios, en redes. Eso te da ya los años de haber trabajado en esto y los casos que te ha tocado pasar. Todos empezamos en algún lado. Así es. Alejandro, para ir terminando, lo que quisiera saber más o menos es em, el día de campaña, ¿tú qué planificación utilizas? Por ejemplo, tal vez hay consultores que tienen un equipo paralelo que va trabajando hacia la última semana de campaña para que cuando llegue efectivamente esos días de campaña ya haya una planificación para el llamado a votar. Pero más o menos, ¿cuál es lo que usas? Ya me has hablado de no sé, de mails, de IVR, de repente mensajes masivos por WhatsApp, tal vez remarketing. em, pero ¿qué más? ¿O cómo complementas tú esto del llamado a votar? Bueno, si es que ustedes quieren ver dos buenos ejemplos de esto, del día de, remítanse a la campaña de Mauricio Macri cuando fue presidente de Argentina con los fiscales. El tipo hizo una campaña, la más impresionante que he visto yo en Latinoamérica, sobre empoderarle a la gente para que fiscalice la elección. Allá les llaman fiscales, los que van testigos de mesa y se tienen diferentes nombres. Pero el tipo armó un grupo de voluntarios en toda la Argentina, desde Salta hasta la Patagonia. Y la gente y fue motivada porque además te cuesta un montón. Si vas a pagar, te sale un montoncísimo de plata. Entonces, tratar de motivar a la gente para que se involucre en ese día y para que pueda y que tenga la capacidad de fiscalizar la elección. Pero segundo, otro ejemplo excelente fue lo que hizo María Corina ahora. O sea, si tú no tienes un equipo excelente de control electoral, no tienes tu propio control electoral, pues los órganos electorales en Latinoamérica también no se caracterizan por ser demasiado transparentes. Así que tener tus propias actas, tu propio centro digital y tu propia forma de probar cómo son los votos, porque en Venezuela es electrónico, pero en Latinoamérica tú también puedes tener una copia de las actas. Y entonces cuando tú tienes eso y todo puedes meter en tu centro digital o en tu centro de control, va a ser mucho más fácil probar si es que hay alguna inexactitud, si es que hay algún tema. Entonces, esas dos campañas son buenas. La una por la motivación para que la gente se involucre en el día de, es un buen ejemplo de motivación. Y la otra de control electoral. Le probó al mundo que le habían robado las elecciones. O sea, a nadie le queda duda, bueno, salvo algún loco por ahí, como el nuestro, como un ex nuestro, a nadie le queda duda de que esas elecciones fueron fraudulentas. A nadie en el mundo, ni siquiera a Boric, ni a Lula, ni a la gente que eran supuestamente coidearios de ellos. O sea, fue un fraude porque fue probado. Entonces, tener esta tecnología, tener este control electoral es muy importante también. Esas dos cosas, esas dos campañas pueden ser un muy buen ejemplo para que ustedes entiendan cómo se maneja un día de... Alejandro, y ya para finalizar, algunas recomendaciones finales o algún anuncio que quieras hacer, dónde vas a estar más adelante. El micrófono ahorita es tuyo para lo que quieras. Bueno, les invito muy cordialmente, voy a estar en Miami en noviembre, la Cumbre Mundial de Comunicación Política y seguramente en República Dominicana en abril del 25. Ah, Normalmente yo doy clases de acá, en algunos posgrados que ya les iré anunciando, les iré pasando cuando tenga algunos posgrados que también voy a dar afuera. Y un gusto haber participado con ustedes. Muchísimas gracias por esta invitación. Lo aprecio mucho y cualquier persona que tú tienes mi contacto, que me escriba directamente a mi WhatsApp y yo le contesto lo que le haya quedado un poco claro. Yo con gusto le amplío, siempre estamos a las órdenes. Gracias, Alejandro, y gracias por haber estado de verdad en este espacio Politicólogos compartiendo toda tu experiencia y tu sabiduría así de una manera muy, muy honesta y de verdad muy, muy agradable ha sido la conversación. Gracias, gracias, Un Alejandro. placer, encantado, un gusto. Chao.